Es verdad, y tomo muy brevemente la palabra, que la gran mayoría de los españoles que tienen menos de 40 años apenas conocen que Guinea Ecuatorial fue parte de las colonias españolas durante más de 200 años. A mí no me gusta hablar en términos de colonia como habitualmente se hace, poniendo una etiqueta como tal, porque efectivamente detrás de ese término hay mucha construcción, hay mucho momento en común, pero también hay mucha violencia, también hay mucha destrucción. Pero eso efectivamente no nos tiene que hacer obviar que la reflexión y el acompañamiento a los procesos políticos que tienen lugar en Guinea Ecuatorial desde 1968, que dejó de ser un territorio administrado por España, son procesos que tienen que ser acompañados y conocidos por la sociedad española. Es verdad que, desgraciadamente, las noticias que aparecen en la prensa española sobre este querido país están normalmente teñidas de oscuridad, de violencia, cuando no de incomprensión de las causas políticas y sociales, y en muchas ocasiones no son suficientemente sólidas y consistentes para dar cuenta de la real situación de la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas de Guinea Ecuatorial que apuestan claramente por la democracia. Es verdad que desde Amnistía Internacional se hace y se sigue haciendo continuamente un trabajo de sensibilización con con la sociedad española, pero es verdad también que la universidad, donde tantos saberes se acumulan, necesita también ser partícipe de esa sensibilización. ¿Cuántas veces es complementario algo como lo que aquí organizamos hoy de los saberes que se ofrecen en las asignaturas? ¿Cuántas veces las asignaturas, las materias regladas, no son suficientes para dar cuenta de debates y de compromisos como los que hoy tenemos aquí? Por eso es un placer para nosotros acoger esta actividad y acoger este seminario. Me acompaña la profesora Marta Nogueroles, Nogueroles, que va a hablar muy brevemente en nombre del Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español. Marta. Vale, gracias. Bueno, buenos días. Bueno, para mí es un honor estar aquí en la inauguración de esta jornada sobre derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Quiero pedir disculpas porque me va a ser imposible quedarme, y eso que he visto el programa y me parece muy completo, y felicito a los organizadores y a las organizadoras. La lucha por el cumplimiento de los derechos humanos, que va unida a la lucha por la democracia, es la principal responsabilidad y la principal obligación moral que tenemos como seres humanos. Y es una pena que esto no se enseñe en las escuelas o que se enseñe muy poco. Y es una lucha que no debe ponerse límites de espacio, pues toda la comunidad humana merece tener una vida digna. En el caso de Guinea, España tiene una especial responsabilidad, pues hemos tenido vínculos históricos, y apoyar a Guinea en este camino hacia la democracia es también un deseo de romper con esa España lejana a la que se refería la filósofa María Zambrano, de la cual ahora solamente nos debe quedar el remordimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Marta, tiene la palabra la colega profesora Elena Maqueira, que viene aquí en representación de Amnistía Internacional Tres Cantos. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Alicia, Alba. Muchas gracias, Marta, y todos los asistentes, por supuesto. Y en especial los participantes en esta jornada en la que tanto volcado nuestro hay como vuestro. Por Amnistía Internacional me corresponde a mí contar muy brevemente cómo se gestó esta jornada. Esta jornada se gestó porque el grupo local de Tres Cantos, que ha mencionado antes la vicedecana, al que me he incorporado muy recientemente, tenía de hace años una buena amistad con Alfredo Kempe, que nos va a acompañar en la primera mesa redonda. Y mediante él, pues el grupo tenía una familiarización con el tema guineano y una sensibilización hacia él extraordinaria. De hecho, cuando algún miembro del grupo hablaba informalmente con Alfredo o se lo encontraba en nuestra siguiente reunión, el comentario era muy mal, todo sigue igual, muy mal, Alfredo está muy desanimado. Y entonces, en esta situación, el grupo pensó en la posibilidad de organizar algo sin saber muy bien qué, cómo.
pero organizar algo sobre todo en un marco que es el actual, en el que estamos moviendo desde Amnistía Internacional un convenio de cooperación con la Universidad Autónoma, un convenio marco que nos va a abrir muchas otras posibilidades. Entonces era un momento ideal en que, aprovechando este marco y los conocidos, los muchos conocidos que varios miembros del grupo local tenemos en la Autónoma, podíamos intentar hacer algo de esta forma. Se nos ocurrió indagar en los perfiles de nuestros compañeros, evidentemente algunos ya los conocíamos, pero otros salieron ahí. Salieron los nombres, por supuesto, de Alicia Campos, de Alba Valenciano, Inés Plasencia, Isabela Aranzadi, Margarita Carmenate, Armando González, no me quiero olvidar a ninguno, y con ese primer collage de gente a la que nos dirigimos y contestaron inmediatamente, entusiastamente y muy positivamente. Hicimos una primera reunión el día 12 de noviembre intentando perfilar esto. De esa primera reunión se cayeron algunos nombres porque ellos mismos vieron que cuadraban mal en la sesión, pero se propusieron otros y con esos nombres que se cayeron, pero con los que contaremos mucho más adelante y con los que se incorporaron, decidimos llevar esto adelante. Y en esta jornada que hoy vamos a celebrar, de esta jornada quería destacar sobre todo dos cuestiones. Primero, las personas que participan, la calidad en todos los sentidos humana e intelectual de las personas que participan, personas que han investigado, que han trabajado o que han vivido y sufrido a Guinea en sus carnes. Y una segunda característica es el altruismo con el que lo hicieron y lo hacen absolutamente. Es decir, sin otra mira que dar a conocer la situación de Guinea, dar a conocer su forma de vivirla, de sufrirla a veces en la distancia, de intentar atisbar alguna solución que se pudiera ocurrir y debatir entre todos, etc. Y en esta situación, en este marco ideal en cuanto a grupo humano, pues está Amnistía Internacional arropando simplemente, acompañando y esperando que esto sea simplemente el inicio de un largo recorrido. Tenemos en nuestra mente llevar a cabo otros proyectos sobre Guinea de más largo alcance, de un formato más amplio que permita sensibilizar a todos con la situación que está sufriendo el pueblo guineano. Muchas gracias. Pues muchas gracias, queridas compañeras, un honor y un placer, muy bienvenidos de nuevo y si os parece, para no robar más tiempo a las intervenciones, nos retiramos esta mesa de mujeres que presiden e inauguran y damos paso a la primera mesa que va a tener el título de Derechos Civiles y Políticos en Guinea y que va a ser dinamizada por nuestra colega Alicia Campos. Muchas gracias y muy bienvenidos. Buenos días. Sí, vale. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Yo estoy encantada de moderar esta mesa. Voy a ser muy breve porque estamos contando con mucha gente muy interesante y contamos con poco tiempo. Se han dicho muchas cosas, yo solo quiero hacer ver que esto lo hemos articulado de una manera muy clásica. Esta mañana vamos a centrarnos en los derechos civiles y políticos del Convenio de Derechos Humanos, Civiles y Políticos del 66. La tarde la dedicaremos al otro convenio, al Convenio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Y esta fue la idea que cuajó. Y en ambos casos, y especialmente en esta mañana, vamos a contar sobre todo con activistas, aunque no solo. Contamos con un activista y experto en cuestiones de cooperación al desarrollo, con una abogada y también activista, y con un académico. Alfredo Okembe es físico de formación por la Complutense, ha sido docente en Guinea Ecuatorial, en su país, en física y matemáticas, y es consultor internacional del desarrollo. Él ha tenido un intenso trabajo en cuestiones de desarrollo, de cooperación y de derechos humanos en Guinea, hasta que se tuvo que exiliar en 2019 recientemente a España, pero antes de eso fue fundador del Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo de Guinea Ecuatorial, que es una de las pocas ONGs independientes que funciona en el país y que tiene acuerdos con distintas instituciones internacionales, y también ha participado como representante de la sociedad civil en la EITI, en la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, y ha participado también como coordinador nacional de organizaciones de la sociedad civil en Guinea Ecuatorial. Pero como digo, a partir de 2010 ha ido sufriendo, por la eficacia de su trabajo, cada vez más hostigamiento por parte del régimen. De esto nos va a hablar hoy, hasta que tuvo que dejar Guinea en 2019 y hoy es vecino nuestro. Gema Jones es abogada, es diplomada en enfermería y graduada en Derecho, y es gerente de Jones y Sacristán. Pero paralelo a su trabajo como abogada, desarrolla otro de visibilización de personas en situación de vulnerabilidad y exclusión, y presta servicios profesionales a estas personas más vulnerables, que siempre tienen mucho más dificultad de acceso a servicios jurídicos. Su proyecto activista es por el reconocimiento institucional de derechos y libertades de las personas más subalternas, y en concreto en la defensa de las minorías sexualmente diversas que hay en Guinea Ecuatorial. Y Enrique es colega nuestro, profesor de la Universidad de West Indies en Jamaica, imparte clases sobre historia de África y también sobre métodos historiográficos, y creo que sigue siendo jefe de departamento. No, ya. Gracias a Dios. Ya. Esto tenía duda, porque esto de los cargos es siempre algo que uno trata de evitar continuamente. Bueno, su trabajo se ha centrado en la historia de la región centroafricana, tiene trabajos muy importantes sobre Guinea Ecuatorial en los siglos XIX y XX, y tiene publicados libros que no me resisto a mencionar porque ya los títulos son muy sugerentes. En el caso de los ancestros, Expansión Europea de Transformación Espiritual en Río Muni, An Island in the Middle of Everywhere, hablando de Bioko, Colonización, Resistencia y Transformación de la Memoria Fang en Guinea Ecuatorial, o They Were There to Rule, Cultura, Raza y Dominación en la Guinea Ecuatorial Española. En los últimos tiempos se está trabajando en un proyecto sobre el desarrollo de la tradición como herramienta ideológica que ayudó a las comunidades Fang a conservar el poder frente al Estado colonial en Guinea Ecuatorial. Bueno, las presentaciones van a ser por el orden contrario a mi presentación. Va a hablar primero Enrique, después escucharemos a Gema y después a Alfredo. Muchas gracias. Gracias. Por favor. Sí, perdón. ¿Está abierto el micrófono? Sí, funciona. Bueno, muchas gracias, Alice, y muchas gracias sobre todo, bueno, a todas las personas, no voy a nombrarlo porque si no tardaríamos, que han hecho capaces o han sido capaces de organizar este evento. Como no tenemos mucho tiempo, ¿no? Creo que son 15 minutos, entonces voy a ir directo al grano. Los derechos humanos en Guinea, yo lo que quería presentar aquí es un poco una
una perspectiva histórica, obviamente soy historiador, centrándome sobre todo en el aspecto colonial. Y al mismo tiempo lo que quiero es empatizar quizá o atraer vuestra atención a la idea o la concepción de poder que se desarrolló en la Guinea colonial y que en muchos sentidos continúa en la actualidad, ¿no? Y estoy pensando con esa idea de poder, estoy pensando en la naturaleza del Estado, el Estado colonial y luego el poscolonial, y luego, casi más importante, la relación de este Estado con los pueblos colonizados, luego con los ciudadanos, entre comillas, de Guinea Ecuatorial independiente. Lo primero, para aquellos que no están muy familiarizados con la historia de Guinea e incluso con la geografía, todo el problema que estaba teniendo antes era porque intentaba poner unos mapas, a ver si ahora lo consigo, en estos mapas, ¿no? Bueno, quería decir que Guinea Ecuatorial realmente es una creación del colonialismo europeo, igual que la mayor parte de los países africanos que encontramos ahora. Y es este colonialismo europeo que en el caso español vemos aquí son los territorios que fueron colonias españolas. España es una potencia colonial de segundo pelo y tardía y esto, pero bueno, al final llegó a conseguir algo. Y uno de los territorios que consiguió fue Guinea Ecuatorial. He dicho territorio, perdón, esto de cortar y pegar está en inglés de otra presentación, pero bueno, se entiende bien 3 territorios y una colonia, ¿no? Porque bueno, podemos hablar de esa artificialidad de lo que es históricamente con el periodo colonial Guinea Ecuatorial y en la actualidad. Entonces podemos ver aquí lo que es el territorio continental, la isla de Bioko, Fernando Po en la época colonial, casi pegada más a Camerún, y realmente en este mapa no se ve bien porque realmente está bastante más al sur, que es la pequeña isla de Annobón. Y esa es la artificialidad de lo que es Guinea Ecuatorial y de esa creación que empieza a surgir con el dominio colonial, europeo, en este caso español, ¿no? Podemos entonces hablar de que hay una serie de islas, la capital está en la isla de Bioko, Fernando Po antiguamente, y la mayor parte de la población está en la región continental, que es el territorio más grande, son unos 26.000 kilómetros cuadrados, la isla son unos 2.000 kilómetros cuadrados más o menos, ¿no? Este colonialismo europeo es el que crea este marco territorial artificial, como he referido, y al mismo tiempo coloniza un variopinto grupo de poblaciones africanas que en mis trabajos estoy refiriéndome a ellas como autogobernadas, en el sentido, algunos ya los antropólogos antiguos lo llamaban acéfalas, ahora quizá preferimos el término en ciencia política, historiadores y antropólogos de autogobernados. Sociedades que se caracterizaban, y esto es importante, por principios igualitarios bastante fuertes, una sociedad bastante igualitaria, también en sociedades en las que el arraigo de lo que en mis trabajos hablo, y Vansina también habla de la autonomía política, está muy, muy arraigada también, ¿no? Esto es importante porque el dominio colonial va a ser la negación de estos principios igualitarios, pero también la negación de este principio de autonomía política que tenían estos grupos culturales. Grupos culturales que se organizaban en poblaciones prácticamente muy pequeñas y autónomas políticamente. Los poblados muchas veces que encontramos eran, en la mayoría de los casos, eran entidades autónomas, por así decirlo. Y los grupos que encontramos en Guinea Ecuatorial, bueno, son varios, fundamentalmente voy a citar solo los principales, pero que nadie se ofenda: los Bubis en la isla de Bioko, Fernando Po, anoboneses en la isla de Annobón, que es en otro día podríamos hablar de este grupo, ¿no? Que tiene una historia bastante interesante. Y luego están en el continente, hay otros grupos como los llamados Ndowe de la zona costera de lo que es la región continental, Río Muni en la época colonial, y sobre todo los Fang. Los Fang son el grupo principal a nivel de la población. No tenemos un censo, pero
digamos, alrededor de un 80% o así de la población, y hay otros grupos más pequeños, ¿no? Que también existen y que están sobre todo en la parte costera. O sea, es una sociedad heterogénea en cierto modo, pero al mismo tiempo homogénea en el sentido de que un grupo importante de la población pertenece a un mismo grupo cultural y es sobre estos grupos que se impone el Estado colonial. Y el colonialismo español en Guinea Ecuatorial, yo creo que habría que entenderlo también como un proceso en dos fases. La isla de Fernando Poo, Bioko y Annobón, que realmente, aunque digamos que la retórica colonial y poscolonial habla de 200 años de colonización, realmente la colonización de estas dos islas es por parte de España realmente empieza a mediados finales de los años 50, perdón, del siglo XIX. 1856 es cuando empieza el dominio colonial español en estas dos islas y parte de lo que es el estuario del Muni en la parte suroeste de la región continental. Y luego el resto de lo que es la región continental realmente no es hasta el año 1900, 1901 e incluso 1915, podríamos decirlo, que España empieza a dominar lo que son las poblaciones de la mayor parte de lo que es la región continental. Digo esto porque la independencia llega en el año 1968, con lo cual, si hablamos de dominación colonial en las islas, estamos hablando de unos 100 años más o menos. En la región continental, depende si estás en una zona o en otra, pueden ser 70, 60 años de dominación colonial. El periodo corto, pero bastante significativo por los cambios que llevó a cabo. Antes de seguir con lo que es la experiencia colonial, quiero apuntar unos breves datos o reflexiones más bien históricos sobre los derechos humanos. Creo que es importante para contextualizar lo que es el colonialismo europeo y español en África y en Guinea Ecuatorial. Quiero hablar un poco o que reflexionemos sobre el concepto de cultura política. Todos los pueblos, todas las sociedades tienen una cultura política, ¿no? En la que existe una forma que se entiende o se acepta de forma de gobierno y también los límites de esta forma de gobierno. Y esta cultura política, en cierto modo, establece cómo tiene que ser la relación entre aquellos que tienen el poder y el resto de la población. Esto es universal. Hay muchos tipos de cultura política, pero en todas las sociedades encontraremos una. Y esta cultura política determina qué es aceptable y qué no es aceptable en esa relación entre los que tienen el poder y los que no tienen el poder. Y dentro de esto se establece también una relación, una diferencia entonces entre lo que es el poder y lo que es la autoridad. El poder que es aceptado es autoridad, el poder que no es aceptado es, pues eso es eso, poder autoritario, como podemos llamarlo, pero es diferente a la autoridad. La autoridad quiere decir que es un poder que está legitimado por el reconocimiento de la población, ya sea por la cultura política que existe. El colonialismo español y el europeo en América quizá establece una división de esto, ¿no? Entre lo que es aceptable y no es aceptable, la relación entre los que tienen el poder y los que no tienen el poder, porque lo que empieza a haber es algo muy diferente con la llegada de España y otros pueblos europeos a América, es empezar a diferenciar por punto de origen. Entonces ya no es una relación entre los que tienen y no tienen el poder, sino que crea una tercera categoría que son los que no pertenecen a la metrópoli o no se identifican con la metrópoli. Esto empieza con la dominación colonial de España en América, pero va a continuar con otras potencias coloniales europeas en América y luego se va a extrapolar a Asia y, por supuesto, a África. Bueno, saltamos un poco a finales del siglo XVIII y principios del XIX, porque sucede algo bastante importante que yo creo que todos conocemos, es la Ilustración y las revoluciones liberales. Es importante porque entonces todo esto que queremos aquí hablar de derechos humanos y todo eso, en cierto modo esta concepción moderna de derechos humanos nace de la Ilustración y de estas revoluciones liberales. Y ya en Estados Unidos, con la declaración de su independencia, hay una vaga expresión de lo que es esto, ¿no? En la declaración de independencia se habla de derecho a la vida, libertad, búsqueda de la felicidad.
Luego, no hay muchos más derechos, pero a medida que se van pasando o aprobando las enmiendas, se establece lo que es la Declaración de Derechos, el Bill of Rights y todo esto. Pero significativamente esto no afecta a la población esclavizada. No es hasta mediados de la década de 1860, de 1865, que se produce la tercera enmienda, y entonces ahora estos derechos también parece que también se aplican a este grupo de población esclavizada. Pero ya sabemos también que un siglo después será necesario el establecimiento de una ley de derechos civiles, porque tampoco se reconocía. De manera más detallada, sí se produce esta declaración de derechos en la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y hemos visto que desde entonces hay una evolución y ampliación de estos derechos que llega hasta lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1948, y esto se ha ido incluso ampliando desde entonces. Esto, ¿por qué lo digo? Porque hay una paradoja histórica con lo que es el colonialismo europeo en África y lo que está sucediendo en las sociedades europeas. Y esa paradoja histórica creo que es necesario reconocerla. A medida que se van ampliando los derechos en las sociedades europeas, ¿no? Lo que se va a producir con el colonialismo europeo, que es un colonialismo muy tardío en África. Estamos hablando realmente del último cuarto del siglo XIX, cuando ya se empiezan a dominar los territorios y las poblaciones africanas. Lo que se va a producir es una negación de los principios y valores que se iban admitiendo en Europa y para los ciudadanos europeos, primero hombres, luego mujeres, pero no en estos nuevos territorios que pasan a ser dominados por los europeos. Niegan esos derechos. Y al mismo tiempo se establece un régimen racializado y racista, ¿no? En el que se racializan los diferentes grupos, incluido al blanco. Por cierto, el blanco es racializado también en la colonia, pero por supuesto también a los negros o africanos. Y con esto hay un sistema, un régimen racista que sí, que diferencia a los gobernantes o los europeos y excluye a los africanos. Esto, claro, se justifica pues, sobre la base del primitivismo africano y la noción de que bueno, Europa realmente está ahí para civilizar, y cuando ya consigan ser civilizados podrán tener acceso a este tipo de derechos. Pero, ¿qué es importante aquí? Que esta es una justificación, que realmente la idea clave aquí es el poder europeo sobre el africano, en el que hay una dominación y hay una exclusión del africano en el sentido de lo que es el acceso al poder. Y se crea un Estado autoritario y violento en el sentido de que a medida que tiene que ir, digamos, afianzándose, tiene que hacer uso bastante grande de la violencia. Es una característica fundamental que solo a finales ya del periodo colonial se va diluyendo un poco, pero durante la mayor parte del periodo colonial el uso de la violencia es algo sistemático. Este Estado colonial en África es un Estado con poder, pero sin autoridad. Y es sin autoridad porque se produce aquí un choque de culturas políticas. Las culturas políticas de estos pueblos en Guinea Ecuatorial, que hay un fuerte rechazo al poder centralizado, lo opuesto a lo que es el poder colonial. Hay un fuerte rechazo a lo que es la acumulación de poder, lo opuesto a lo que es el poder colonial español. Y hay un fuerte rechazo también al poder externo de alguien que no sea un sujeto o un individuo de esa comunidad política, que es justo lo que representa el poder colonial español y europeo en África. Esto crea un conflicto sobre la base de lo que es aceptable y no es aceptable. Y bueno, todo esto lleva a un sistema, un Estado y un marco jurídico de desigualdad y discriminación en Guinea Ecuatorial, en la que se deshumaniza al africano. Se le deshumaniza desde dos perspectivas. Desde la perspectiva española se le deshumaniza. No es un ser humano igual que el europeo. Pero incluso desde la perspectiva africana también se le deshumaniza. ¿Por qué? Porque los propios pueblos africanos tienen su concepto de lo que es un ser humano, una persona, y el trato que reciben del aparato colonial es muy diferente a lo que ellos consideran como aceptable. ¿Cómo se hace esto? En Guinea Ecuatorial, los que están familiarizados conocerán la diferencia que se estableció entre lo que es la población indígena, que es un estatus legal, jurídico en Guinea Ecuatorial, y lo que es la población europea. La población europea goza de todos los derechos que tiene esa población europea en la colonia, en este caso la población española, ¿no? Y se establece que está la población colonizada
que son los indígenas, que tienen unos derechos muy limitados, muy escasos, y luego está, por otro lado, lo que es la población europea. Esto se legitima, en cierto modo, diciendo, bueno, pero no es algo racista porque hay algunos africanos que pueden ser también tratados como europeos. Son los llamados emancipados en Guinea Ecuatorial. Emancipado ya te quiere decir cuál es la concepción. La concepción es que el resto de africanos son, por así decirlo, desde el punto legal, son menores de edad. Y son menores de edad que están sujetos a otro tipo de sistema jurídico, a otro tipo de políticas, con derechos muy limitados y que están bajo la custodia de lo que es el Estado colonial, que en Guinea Ecuatorial es a través de lo que se llama el Patronato de Indígenas, que es un cuerpo enormemente paternalista que se supone que cuida de los intereses de los africanos, ¿no? Esta desigualdad también lleva a lo que llamo una especie de poder absoluto. Mientras que en Europa la evolución es hacia un poder cada vez menos, digamos, una separación de poderes mayor y todo esto, con sus choques, sus conflictos, no es algo que parece inmediato. Pero el poder español en Guinea, la mayoría del poder europeo en África, es un poder, entre comillas, absoluto. Ya sabemos que no existe ese poder absoluto en total, ¿no? Pero sí es absoluto en el sentido de que hay muy pocas restricciones al poder del europeo, al poder del administrador colonial en Guinea Ecuatorial. Hay muy pocas, no quiere decir que no haya ninguna. Una de las cosas que esto se manifiesta es la impunidad. La impunidad, por ejemplo, del colono europeo. Ahora no me refiero tanto al administrador colonial, pero cualquier colono europeo, más o menos, que cometía cualquier acto de violencia, brutalidad contra un africano, realmente no le pasaba nada. A una impunidad total. Sí, a veces los administradores coloniales no les gustaba mucho esto, pero realmente no había repercusiones. Incluidos a los misioneros, por cierto, los misioneros también ejercían violencia y también eran, por supuesto, eran incluso más impunes que nadie. Luego está el poder, entre comillas, absoluto de lo que es el administrador territorial. Realmente el africano casi no tenía relación con el Estado, más bien a través de lo que era el administrador territorial, los guardias coloniales y también los jefes, entre comillas, tradicionales, que son agentes del Estado. Pues hay un poder absoluto también ahí. Y, por supuesto, está el poder absoluto del gobernador general, que sí tiene un poco de restricciones de la metrópoli, pero realmente hace lo que más o menos él quiere. De vez en cuando sí hay choques, o sea, no es un poder absoluto, pero sin muchas restricciones. Todo esto lleva a lo que es el desempoderamiento del africano. Es un proceso, no es algo inmediato, pero hay un proceso de desempoderamiento. Esto, por ejemplo, se refleja de manera muy visible en algo que los africanos en Guinea Ecuatorial odiaban profundamente, que es el trabajo forzoso. Esto se llama prestación personal, una especie de eufemismo, pero era trabajo forzoso por el que todas las infraestructuras y trabajos los africanos tenían que proporcionar este trabajo a cambio de nada. Y en muchos casos, había casos muy normales de uso de la violencia, porque claro, había una resistencia, por así decirlo, a esto, y la violencia era un instrumento clave aquí. Bueno, voy terminando. ¿Cómo se manifestaba esto ya? Pues había diferentes manifestaciones. Aparte de este ejemplo que he dicho de la prestación personal, el trabajo forzoso, hay varias formas en que, dependiendo de quién eres, se manifiesta este poder absoluto. Por ejemplo, muchos de los hombres sufren ese poder en forma de brutalidad. Brutalidad, castigo, palizas por parte de los guardias coloniales y todo esto. Desde el punto de vista de la mujer, eso yo creo que hay que investigarlo más, ¿no? A veces las mujeres sean reacias a contar, ¿no? Pero lo que sí ves es que, a pesar de que se supone que el Estado colonial las va a proteger, también las está invisibilizando y silenciando. Realmente se crea un sistema por el cual realmente la mujer puede ser representada hasta cierto punto por los jefes tradicionales, pero ellas mismas no se pueden representar y no tienen ni voz ni voto. Y a nivel económico, a pesar de que siguen siendo productoras, la economía productiva está controlada por ellas, son totalmente ignoradas por el sistema colonial. Niños y niñas, por ejemplo, se establecen límites a su educación. ¿Hasta dónde podía estudiar un niño negro en Guinea Ecuatorial? Y luego, por cierto, había el trabajo infantil, porque en esas escuelas, sobre todo en las escuelas misionales, se les hacía trabajar y todo esto.
Y lo más fundamental que vemos en todo esto es la humillación. Si uno habla con gente que vivió ese periodo, lo que más resaltan es era un sistema humillante, en el que se negaba, es la negación de la persona a la que me refería antes. No ya solo a través del trato, del estatuto legal de indígena, pero sino también a través del trato que recibían. Uno, a través de sus palabras, recuerdos, expresiones faciales, podía ver, ¿no?, esto. Y no es por eso de extrañar que esa humillación, ¿no?, en el que se le impide, y no tenemos tiempo, ¿no?, pero hay una concepción bantú, en diferentes pueblos bantú hay concepciones de lo que es ser una persona. Realmente el colonialismo no dejaba que esa persona, y el trato del colono no dejaba que estas personas llegasen a ser personas, ¿no? No es sorprendente entonces que hubiese este rechazo fuerte al poder y al trato colonial. Un rechazo que muchas veces era en silencio. Sobre todo era en silencio durante la mayor parte del periodo colonial. Un rechazo en silencio a las políticas y al trato que recibían del Estado colonial, de los colonizadores. Un rechazo más explícito entre aquellos que estaban un poco más educados y formados, que veían que rechazaban la discriminación y los límites que el Estado colonial ponía a su posible, entre comillas, evolución. Y un rechazo, por supuesto, del sistema colonial como algo inaceptable e ilegítimo. Esto, por supuesto, se va a visibilizar más y se va a manifestar de forma más organizada a finales de los años 50 con el surgimiento de los movimientos de las organizaciones pro-independencia, nacionalistas, en un marco de un contexto continental e internacional favorable. Y esto se va a manifestar también en que a partir de los años 60 se va a ver un apoyo significativo por diferentes motivos a esto. Y ya casi para concluir, quiero utilizar o usar una expresión, ¿no?, que es una expresión fan y pichi, supongo, pichi en inglés, pero se usa en fan, ¿no? O se usa un término pichi en fan, que refleja un poco qué era la independencia y ese rechazo al sistema colonial. Es el término de etófili, que etófili es como estar o vivir libres o en libertad, ¿no? Fili, que viene del inglés free. Pero lo importante aquí es como alguna de la gente de los pueblos explicaba qué quería decir eso. Y me decían, esto quería decir vivir como blancos. Esto quería decir vivir como personas. Esto es realmente lo que rechazaban del sistema colonial y por qué apoyaron a los diferentes líderes de la independencia. Y ya por último quiero decir que el problema es que, y creo que Alfredo y quizás Gemma vayan a hablar de ello, es que cuando llega la independencia, lo que no hay es un cuestionamiento de lo que había sido esa concepción del poder y del modelo de Estado y de la relación entre el Estado y la población colonial. Y lo que vemos en muchos sentidos, es una continuidad o incluso se extrema, ¿no? Alguno de esos elementos más negativos del Estado colonial se va a extremar con la independencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, que ha hecho una magnífica introducción al tema de la sesión desde una perspectiva histórica e institucional, y ahora Gemma nos va a traer al presente con un planteamiento más internacional de la cuestión y también jurídico. Gracias. No sé si funciona, me da la sensación. Sí. Vale. Bueno, sé que no tenemos mucho tiempo, pero como ha dicho Alicia, yo ahora voy a brindarles una perspectiva situacional de lo que está sucediendo a día de hoy en la República de Guinea Ecuatorial como activista, como gerente de un despacho de abogados y como sociedad civil, porque yo también lo sufro. Básicamente, no quiero ser exhaustiva. Vamos, lo entiendo. Vale. Vamos, en el día de hoy quiero brindar una sucinta relación de instrumentos de derecho internacional y de derecho interno que ha suscrito la República de Guinea Ecuatorial, sin ánimo de ser exhaustiva. También vengo a analizar
brevemente cuáles son las principales consecuencias de la inobservancia de esos instrumentos de derecho internacional y a dar unos breves ejemplos que materializan esa inobservancia, que son casos reales y que es, al fin y al cabo, el sufrimiento y el dolor de muchos de los ciudadanos o de personas que tienen vínculos en común con el país ecuatoriano. La República de Guinea Ecuatorial ha suscrito no solamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha suscrito innumerables instrumentos que garantizan la observancia y el respeto de los derechos y libertades fundamentales del país ecuatoriano. Ya no solamente instrumentos de derecho internacional, sino instrumentos de derecho local. Pero, ¿qué pasa en la República de Guinea? Estamos en 2023 y ¿qué pasa en la República de Guinea Ecuatorial? Es la pregunta que nos hacemos todos. La calidad, la naturaleza de las noticias que provienen de ese país nunca son buenas noticias. Yo tengo 38 años. Cuando yo tenía 5 años, cuando empiezas a tener ese uso de razón, cuando tú veías el gesto de tus padres que se torcía, es porque había una llamada de Guinea Ecuatorial. Señores, hoy es 2023 y se me sigue torciendo el gesto cuando hay una llamada de Guinea Ecuatorial. Ese pueblo está sufriendo. Desde el terreno, desde la experiencia, desde mi dolor. La causa de que el país no evolucione, de que se sigan pisoteando con carácter sistemático los derechos y las libertades fundamentales de la ciudadanía, es que hay una inexistencia de una voluntad política y una voluntad institucional de sacarnos de donde estamos. Hay una ausencia de querer hacer las cosas mejor. No hay amor, no hay empatía. Es una lucha encarnizada por el poder, por el dinero. Es algo sin precedentes. Estamos en 2023 y todavía la República de Guinea Ecuatorial, pese a la independencia que data más de 50 años, no es un país que pueda tener autonomía de autogobierno. ¿De qué estamos hablando? Se me quebra la voz y se me quebra el corazón. Muchos de los aquí presentes, muchas de las personas que me rodean aquí y ahora, saben de lo que les hablo. La situación de Guinea Ecuatorial es muy dolorosa. Esa falta de voluntad política y voluntad institucional se torna en la inobservancia sistemática de esos instrumentos que han suscrito. Pero es que no hay que ir muy lejos. No hay que ir a todos estos instrumentos de derecho internacional, artículo 8 de la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial. Para quien no lo sepa, la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial, en términos de derecho comparado, es como si fuese la Constitución española. Es un texto declarativo. Porque tiene contenido, pero no tiene fondo. Ahí se enumeran, se listan los principales derechos fundamentales de los que goza la ciudadanía ecuatoguineana. Libertad de expresión, libertad de asociación, etc., etc., etc. Y pese a lo que dice el artículo 8 de la Ley Fundamental, el cual narra taxativamente que la República de Guinea Ecuatorial acatará los principios de derecho internacional, a día de hoy seguimos como estamos. Para que puedan entender, hay también una falta de voluntad a la hora de querer invertir en la formación. Un pueblo inculto es un pueblo poco peligroso. Un pueblo que no conoce su poder. Es un pueblo que está atado. Un pueblo que no tiene capacidad de obrar. Puede tener derechos, pero no pueden obrar. Es del todo lamentable. Al hablar de la República de Guinea Ecuatorial, la situación de nuestro pueblo, de mi pueblo, no se puede abordar con titubeos, porque la dureza es tremenda. Yo recluto, entrevisto chicas y chicos de 20 años para arriba, recién graduados en la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, la UNGE. Guinea Ecuatorial como principal país exponente donde se habla el castellano. Los chicos no pueden hablar español correctamente. Esos chicos no pueden escribir una carta correctamente. Tienen dificultades durante el proceso académico, no conocen otra cosa. No se les ha dotado de facultades para poder acometer los procesos de reclutamiento frente a empresas de carácter internacional.
no se les ha formado para poder ostentar puestos de responsabilidad, puestos donde tengan que reflexionar, puestos donde puedan defender de dónde vienen y a dónde van. El tema duele. Disculpen la dureza de la narrativa de hoy, pero el tema duele. Desde Jóvenes y Sacristán fundamentamos nuestro trabajo en la narrativa de esos instrumentos de derecho internacional que la República de Guinea Ecuatorial ha suscrito. No queremos un enfrentamiento con el Ejecutivo. Sabemos que no hay igualdad de armas. Sabemos que vamos a perder. Sabemos que la vida de mucha gente que está aquí en este auditorio, incluyendo la mía, está en juego, ya está en juego en múltiples ocasiones. Esa falta de inversión en la formación, esa falta o ausencia impecable del principio de meritocracia, donde los jueces se nombran hasta incluso sin haber acabado la carrera de Derecho, donde los jueces se nombran sin que hayan tenido siquiera una experiencia laboral. Así funciona la República de Guinea Ecuatorial. No podemos seguir echando la culpa a los blancos. Yo no quiero hablar de la colonización, yo quiero hablar del aquí y el ahora de la República de Guinea Ecuatorial. No quiero escuchar más cosas. El proceso de la descolonización, la colonización fue traumática, sí, ya. Ya está. Pero ahora nos toca. A mí me toca, yo nacido en Madrid, 1984. Y siento a Guinea como mi país, como mi piel, como mi carne. Son cosas que estremecen, porque lo vivo ahí todos los días. Todos los días. Hemos hablado de la inobservancia del derecho, de los instrumentos de derecho internacional. Hemos hablado también de la falta de formación. También tenemos que hablar, hemos hablado de la debilidad del Poder Judicial. Hemos fundamentado esa debilidad en base a los nombramientos y la falta de formación de la que gozan la mayoría de los ecuatorianos por la falta de inversión económica que se hace en el sistema educativo. A lo mejor muchas veces voy andando por Guinea, lo que era un bar, un día se convierte en una escuela. Y no pasa nada. Porque en Guinea nunca pasa absolutamente nada. Todo está permitido. Así también quería hablar de uno de los factores que nosotros hemos identificado que promueve la inobservancia de todos los derechos, la inobservancia, la violación de los derechos fundamentales que tiene la ciudadanía, los ciudadanos que residen en la República de Guinea Ecuatorial, es la emergencia, porque para mí yo lo llamo así, es la emergencia de un cuarto poder. En Guinea Ecuatorial hay una separación de poderes formal, cuyo origen normativo está en la ley fundamental. Tenemos un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial. Pero últimamente tenemos otro poder, que es el poder de las dependencias policiales, las cuales producen o cometen arrestos con carácter sistemático, sin ningún tipo de vigilancia, porque la policía judicial, la policía o la gendarmería no tienen una conectividad con el Ministerio Fiscal. Entonces es muy común que cualquier ciudadano pueda recibir una llamada indicándole que su ciudadano, su familiar, su amigo ha sido detenido. Y en el marco de todo ese tipo de detenciones se producen abusos y otra serie de situaciones dantescas que no tendrían por qué tener lugar. El año pasado, Amnistía Internacional emitió un comunicado en base al sumario 27/2022, más conocido como el sumario de 8 machetes. Fruto del aumento de la inflación, fruto de la crisis económica global, fruto de un montón de consecuencias que en España también se están viviendo, pero que en Guinea Ecuatorial se viven de una manera más acuciada. Hay desempleo, no hay oportunidades laborales, ha proliferado la violencia en las calles, los robos, las violaciones. Y fruto de esa violencia tan desmedida que alcanzó un auge el año pasado, se llevó a cabo una operación llamada Operación Limpieza.
en la que se detuvieron a muchísimos jóvenes, jóvenes que todavía hoy siguen en prisión preventiva, así dicen. Jóvenes que, personalmente, aunque nosotros estamos personados en ese sumario, no podemos ni asistir. Prestan declaración sin abogados. Les cambian de centro penitenciario y ni te avisan. Recibimos llamadas, mensajes, casi semanalmente, de mamás desesperadas que no saben dónde están sus hijos. Dicen, vale, sí, mi hijo puede ser un criminal, puede ser todo lo que quiera, pero por favor, permítanme que yo le lleve una olla de arroz. Pero tampoco se puede. Padres que desde hace casi un año desconocen el paradero de sus hijos. Ese es el caldo de cultivo que se está generando en Guinea Ecuatorial. Un caldo de odio, un caldo de cultivo de resentimiento y un caldo de cultivo de dolor que veremos a ver por dónde va a salir. Porque también ese caldo de cultivo de odio, de resentimiento y de dolor se une al 7 de marzo, ese accidente en el que murieron centenares de personas y en el que fueron sepultadas como se pudo. Yo quiero que entiendan que para mí la situación de Guinea Ecuatorial, para todos los que componen mi equipo y me dan respaldo para estar aquí en el día de hoy, es dramática. Son generaciones y generaciones y generaciones incultas que desconocen su poder y desconocen su valía. No saben lo que es la democracia. No saben lo que es un Estado democrático de derecho. Y lo más importante, no saben que ellos tienen el poder porque el pueblo es soberano. La soberanía reside en el pueblo. Y el pueblo es el mandante. Y el ejecutivo es un mandatario. Pero no lo saben, no lo entienden. En septiembre de 2021, la Brigada Judicial golpeó mi puerta para venir a detenerme. Emocionalmente yo ya estaba preparada para que me detuviesen. Y el día anterior yo ya había estado hablando con mi equipo porque yo sabía que iba a ser detenida. Portaban un papel, señora, usted nos tiene que acompañar. Yo no voy a poner oposición. Tras fruto de muchas conversaciones, telefonazos, fui liberada. Y las gracias a todas las personas que apoyaron, que intervinieron en mi liberación. Somos conscientes, para concluir, que esto es un trabajo de alto riesgo. Emocionalmente estoy preparada para caer en cualquier momento y de la peor manera, pero aquí hay un barco en el que estamos remando todos en una misma dirección, que se llama la República de Guinea Ecuatorial, y no hay nada que esté por encima de esta causa. Buenas tardes. Ya nos ha situado totalmente en el meollo de la cuestión que nos trae aquí. Y bueno, con una experiencia larga en estas cuestiones, dejo a Alfredo la palabra. Buenas tardes. Voy a hacer una continuación de lo que ha estado hablando la compañera Gema. Quería empezar agradeciendo a Amnistía Internacional y en particular a una señora que se llama Marta Colomer, que está en Dakar. Me parece que fue en 2014, en un viaje mío a Dakar, que fui a la oficina regional de Dakar para buscar una organización que pudiera seguir dando alarma internacional a la situación del país. Todo el mundo hablaba francés y alguna otra persona inglés, pero apareció una señora que no solamente hablaba español, sino que era española. Y eso, claro, en África, como sabéis, Guinea es el único país donde se habla español y estamos acostumbrados, forzosamente acostumbrados a que a nivel de África tengas que ir chapurreando el francés o el inglés. Amnistía Internacional había retirado a la persona que se encargaba de Guinea Ecuatorial y es lo que me hizo saber
Marta, pero ella dijo, me voy a comprometer personalmente porque ella se dedica al África anglófona, me voy a comprometer personalmente en el caso de Guinea Ecuatorial. Compromiso hecho y cumplido al día de hoy. Entonces, agradezco especialmente a Marta y al programa de protección de defensores de derechos humanos en riesgo de Amnistía Internacional, gracias al cual he conocido al grupo de Amnistía Internacional de Tres Cantos y les agradezco muy especialmente Tino y su grupo, que no solamente me han acompañado en mis primeros años de exilio, digámoslo así, sino también han participado, como lo ha dicho Elena, en la confección de esta jornada. Como estamos en un entorno académico, me van a permitir hacer una introducción, ya que hablamos de derechos políticos y civiles, ¿no? Y lo voy a leer porque no es mío, ¿no? Los derechos civiles y políticos son aquellos derechos humanos que protegen las libertades fundamentales de las personas y garantizan la capacidad del ciudadano para participar activamente en la vida política, civil y social. Están mejor explicitados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, como ha dicho Gemma, un pacto que Guinea ha ratificado, como otros tantos. Guinea ratificó el pacto en 1987, hace mucho. El artículo, como he dicho, voy a hacer quitar redundancia en aspectos que ha señalado Gemma. El artículo 13 de la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial establece estos derechos fundamentales que he mencionado, ¿no? ¿Cuál es el problema? A mi juicio, el problema estriba en dos órdenes. La primera, el primer nivel es que las leyes que regulan esos derechos, como saben, la ley fundamental, como es declarativo, hay que hacer leyes. Entonces, cuando se viene a promulgar la ley que regula, por ejemplo, el derecho de asociación o la ley de partidos políticos, de sindicatos, etcétera, son leyes totalmente liberticidas. Vienen a limitar al máximo el ejercicio de esos derechos, o son directamente leyes franquistas, aunque no se ha dicho aquí que Guinea, al acceder a la independencia en 1968, tiene establecido que toda legislación no promulgada a esa fecha se basa, bueno, es directamente las leyes que había en España en 1968, que son franquistas. Esta es una primera limitación asociada naturalmente, como vamos a ver, a la ideología de los gobernantes, y eso enlaza con el planteamiento que ha señalado también Enrique. Y tiene que ver con el segundo nivel. El segundo nivel es la ausencia de Estado de Derecho. La norma reguladora de la vida política y civil en Guinea Ecuatorial es básicamente o la voluntad del presidente Obiang, de su hijo o esposa, o la arbitrariedad de cualquier autoridad. Esta es como introducción. En lo que queda, que voy a hablar, que no es fácil hablar de Guinea en 15 minutos, primero voy a recalcar el marco general de los derechos civiles y políticos, la democracia y el poder en Guinea Ecuatorial, como complemento, y después voy a hacer una presentación. He escogido los últimos 12 meses que tenemos, es decir, desde 2022 a 2023, cuál es el panorama. Guinea, desde que existe, ya sea española, también voy a aprovechar para decir que Guinea no solo fue colonia, también fue provincia española. Es un detalle importante política y administrativamente. Entonces, ya sea Guinea española, ya sea la ecuatorial, ha estado siempre crónicamente en los peores índices a nivel mundial en cuanto a la falta de respeto a los derechos humanos y a la democracia. Existen informes internacionales contrastados e imparciales, pero no hace falta para nosotros ir a los informes, pero como son estándares que a nivel, vamos a decir, formal, universitario es importante, pues sí que existen, que señalan esa situación pésima de Guinea Ecuatorial en materia de derechos civiles y políticos. Voy a coger
dos, como ejemplo, ¿no? Hay uno que se llama Democracy Index. En el 2021 lo elabora Economist Intelligence Unite, sitúa a Guinea Ecuatorial en el puesto 158 de un total de 167 países del mundo. Es decir, estamos entre los 10 peores del mundo, naturalmente de África, en materia de gobernanza democrática. El otro índice, el índice Ibrahim de gobernanza africana, en su informe relativo a 2022, también coloca a Guinea en el puesto 51 de los 54 países de África. Es decir, somos uno de los 4 peores países africanos en materia de derechos humanos y de democracia. En África Central, que es nuestra subregión que agrupa 11 países, la mayoría con regímenes dictatoriales, Guinea Ecuatorial es el peor país situado. Cosa que creo que podrá sorprender por la invisibilidad que se refiere al tema de Guinea. Lo digo, por ejemplo, todo el mundo es consciente de que en Venezuela, por ejemplo, situación de derechos humanos y tal, pero Guinea está en peor situación que Venezuela. En Guinea se vive en su máxima expresión el terrorismo de Estado desde hace más de 5 décadas, ¿no? Desde que tenemos un sistema político dictatorial absolutista. Si cogemos desde 79, que está en el poder, el que entonces era viceministro de Defensa, jefe del ejército, es decir, mano derecha o mano responsable de la represión en la primera dictadura, tenemos de facto en Guinea un régimen de corte militar o policial y de partido único. ¿Cuáles son las características del régimen? Por la violación sistemática de los derechos humanos, es que el ejercicio del poder en Guinea está asociado a que se debe violar los derechos humanos. En cuanto haya respeto en este aspecto, tendremos un sistema totalmente diferente. Hicimos un estudio así de nuestra ONG, de intentar ver, ¿no?, de los 30 derechos de la Declaración Universal, si había algún, cómo estábamos, y solo había uno a medias, el del 18, sobre la libertad de culto. En noviembre del año pasado, el presidente Obiang amenazó a las iglesias cerrarlas si no se ajustaban a sus lineamientos políticos, o sea que también están en peligro. Otra característica es la disfuncionalidad del Estado, ¿no?, de la administración pública. Esto tiene que ver con el cumplimiento de derechos, que van a hablar las compañeras en la segunda parte, por ejemplo, derechos sociales, etcétera, etcétera. Hay un sistema que ataca la cohesión social y la convivencia étnica en el país. Existe el nepotismo, el expolio de los recursos del Estado por la oligarquía en el poder y la corrupción endémica, que diezma el desarrollo, lo que estaba hablando, el tema de dinero. Son aspectos característicos de este régimen, un régimen que no deja que ningún partido político ni ningún ciudadano crítico pueda desenvolverse en el país. Podríamos preguntar, uno puede preguntarse, bueno, el por qué se impone el régimen a pesar, por ejemplo, de esta débil o de esta disfuncionalidad del Estado. Voy a leer esto que sí tengo escrito, ¿no? Estamos hablando, por una parte, lo que favorece la situación del régimen, el uso arbitrario, libre, impune y desproporcionado de la represión, en un escenario de ignorancia y miedos generalizados y de ausencia de contrapoderes y de tradición cívica. No hay seguridad jurídica que ampare a personas frente a injusticias, abusos y atropellos, ni prensa libre que pueda airearlos, ¿no? Los valores socioculturales supuestamente tradicionales
de solidaridad, honestidad, bien, interés común, respeto a la persona, han sido directamente laminados por la nueva cultura del poder. Por otra parte, tenemos la autoconcentración de los poderes y del control omnímodo que el régimen ejerce sobre la sociedad guineana. Esto está facilitado por la dimensión del país, que es pequeña en la misma población, y también por los enormes recursos económicos que el régimen en estas últimas décadas ha tenido, consolidándose un sistema clientelar, ¿no? Por consiguiente, tenemos un grado alto de dependencia de la población con respecto al Estado o bien, porque es Estado persona, ¿no? Lo cual le ha servido para, por una parte, proporcionar poder económico-social a personas con frecuencia sin los méritos necesarios, pero sí con algún grado de afinidad con él, con el régimen. Y por otra parte, condenar a la exclusión social y económica a los vistos como críticos, disidentes, opositores. Por todo ello, no es exagerado concluir que el sistema está montado tal que la capacidad nuestra de los ciudadanos guineanos para asegurar nuestra supervivencia depende en gran medida del beneplácito del régimen de Obiang. Quiero referirme aquí a un hecho sin precedentes. El pasado 16 de febrero, el Parlamento Europeo abordó la violencia contra activistas de la oposición y defensores de derechos humanos en Guinea Ecuatorial, en particular el caso de Julio Bam. Julio es era un ciudadano español de origen guineano, preso político, secuestrado en Sudán del Sur a finales de 2019, junto a otros 3 guineanos, y fallecido hace 2 meses en prisión. Lo que el Parlamento Europeo dice al respecto lo comparto totalmente, lo compartimos varios, en que existe una estrategia sistemática de organizar el régimen, una estrategia que tiene una estructura, que tiene redes internacionales y hacen posible el eterno desprecio y violación de los derechos humanos, que se traduce en actos de barbarie contra y como persecución a cientos de guineanos críticos. Y incluso esta persecución no excluye, como ven, a ciudadanos europeos de origen guineano. Estaba Julio, está Feliciano, está Fulgencio Obiang, incluso a guineanos exiliados, secuestrados a Guinea Ecuatorial, muchas veces en el mismo avión presidencial de Obiang. Quiero terminar, aunque me quedan pocos minutos, hablando del panorama que tenemos en Guinea. Desde abril, en particular, he cogido 12 meses, desde abril del año pasado, donde hay una oleada de detenciones arbitrarias en una operación de limpieza, una operación criminal, cuyo objetivo realmente era reforzar la cultura del terror y acallar todo atisbo de disidencia en el país en el año 2020, porque es un año que decretó el presidente que iba a ser electoral. Quiero señalar 4 puntos o casos emblemáticos. El primero, lo que ha hecho referencia Gemma, las detenciones masivas, indiscriminadas y la protección total de centenares de jóvenes, ¿no? La operación limpieza se inició efectivamente aduciendo motivos de seguridad y consistió en detenciones masivas, indiscriminadas, a cientos de jóvenes menores de 25 años y niños que se encontraron en las calles de la ciudad de Bata y Malabo a partir de las 9 de la noche, que sin mediar ningún procedimiento judicial, legal, fueron recluidos en cárceles inhumanas en condiciones de incomunicación. Durante esta operación se produjeron innumerables torturas con resultado de fallecimiento de muchos de ellos bajo custodia del gobierno, en una cifra que no podemos asegurar, si bien unos 3 cadáveres han sido entregados a sus familiares. Últimamente estamos recibiendo noticias de hospitalizaciones y entierros clandestinos.
En noviembre de este año en Bata, por lo menos los que estuvieron en Bata, algunos fueron sometidos a un juicio, como los de Guinea. Algunos fueron no todos declarados absueltos, pero no puestos en libertad, a esperas de la última decisión del vicepresidente del país, por cierto, es el hijo del presidente. Hace una semana ahora han soltado algunos de estos absueltos, pero la mayoría de los jóvenes permanecen en prisión o simplemente desaparecidos. Como ha dicho Gemma, hasta hoy, 10 meses después, muchas familias no saben del paradero de sus hijos ni si siguen con vida. El otro caso es de la muerte en prisión de presos políticos por torturas. En agosto falleció en las dependencias penitenciarias de Mongomo Salvador Alogo. Salvador estaba exiliado en Camerún y fue detenido a mediados de 2019 y en enero de este año ha sido Julio. Todo apunta, tengo que decirlo, que la muerte de Julio podría deberse a una acción de represalia del régimen porque la Audiencia Nacional de Madrid, de España, ha abierto una causa contra el ministro de Seguridad de Guinea, Nicolás, y contra el secretario de Estado de Seguridad Exterior, que es otro hijo del presidente, un tal Carmelo Biam. El otro caso son las detenciones de activistas de la sociedad civil y políticos de la oposición. En particular, en agosto se inició esta ola de detenciones de activistas prodemocráticos de la sociedad civil y algunos políticos que a lo largo de 2022 venían reclamando al presidente Obiang en audios en redes sociales, reclamaban un proceso de reconciliación nacional y de diálogo político que ponga fin a la dictadura. El 7 de agosto fue detenido sin mediar acusación el pastor y exministro de Justicia Rubén Mayer. Hasta el día de hoy sigue en la misma situación. El 16 de septiembre, Luis Zo, Pablo Anguier, Claudio Z fueron detenidos y recluidos en la cárcel Malabo. En Bata fueron Pelagia, Andrés. El 21 de septiembre se sumaron Salvador Viván, que es militante del Partido del Progreso, y Emilio Ndong, también militante del partido UP. Este viernes, el viernes pasado, 6 meses tras su detención, los 5 de Malabo han pasado por el juzgado para prestar declaraciones sin que hasta ahora nos haya trascendido ninguna información adicional. El 25 de septiembre se detuvo sin mediar ningún hecho a Anacleto Michá, que es compañero mío de la ONG y de la plataforma Guinea Ecuatorial, también es nuestra, que promueve el proceso de diálogo político y transición. Hasta hoy, más de 5 meses después, a Anacleto no se le ha presentado ningún cargo y está totalmente incomunicado en Black Beach. A finales de septiembre se inició el asedio policial a la sede de un partido de la oposición, CEI, el cual terminó con un ataque el día 29 de septiembre, saldado con 4 muertos, de ellos 3 militantes de CEI. Fue apresado su líder, Gabriel Z, con más de un centenar de sus seguidores y humillándole públicamente. A fecha de hoy, aunque algunos han sido liberados, sí, sobre todo niños, porque había niños, mujeres y ancianos, muchos permanecen en prisión sin juicio e incomunicados, incluyendo el mismo Gabriel. Ahora en enero han detenido a nuestro compañero, también activista político, Jerónimo. De manera que este es el panorama concreto en estos últimos 12 meses, donde tenemos también el tema de las elecciones. En noviembre de 2022, elecciones, ya cierro, convocadas, elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales. Elecciones, como todas las anteriores, no reunían condiciones y el dato es llamativo. El resultado ha sido del 95% de votos a favor del presidente Obiang, su coalición PDG, la cual ha ocupado el 100% de los escaños en el Parlamento y en todos los ayuntamientos del país.
nada raro. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Alfredo, por este panorama tan desalentador. Y a mí sí me gustaría subrayar algo que has comentado. La violación de derechos humanos en Guinea no es producto de una deficiencia de un sistema político subdesarrollado, atrasado. Es un instrumento fundamental del ejercicio del poder y del orden político que sufrís en Guinea. Y de la ausencia de relaciones de ciudadanía realmente. Bueno, yo creo que ahora podemos darnos 20 minutos para el debate y bueno, pues abrimos la sesión a todo el que quiera participar. Sí. Igual tienes que activarlo. Es que no es fácil saber. ¿Ahora? No. Sí. Ah, sí. Sí. Buenas tardes. Soy guineano y la dictadura guineana la he vivido desde mi infancia. De hecho, soy rebelde desde que nací. Parece ser de que nací con esa conciencia de que, aún sin tener uso de razón, ya tenía algo dentro de mí que me decía que en ese país la cosa no va bien. He grabado dos frases que ha dicho la letrada, que no tenemos que culpar a los blancos de Occidente concretamente, a España concretamente, y lo que ha dicho Kembe, Alfredo Kembe, que la dictadura de Guinea Ecuatorial en España, concretamente digo España porque compartimos el idioma, la cultura heredada por la colonia. Ha comparado la dictadura, dan más importancia, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela, donde un presidente de la Cámara se autodeclara presidente interino, algo que si se ocurre en Guinea, es que es imposible que ocurra en Guinea. Primero, en el Parlamento dictatorial, es 100% miembro del sistema dictatorial. Pero en España se ve que se da más importancia a lo que ocurre en Venezuela, que, bueno, ahí se violan los derechos humanos, pero en comparación en Guinea, he estado en encuentros como muchos sobre Guinea. Lo de Guinea no sé, no tiene comparación, o sea, cada vez que hay encuentros como parece ser que al dictador es como si un estímulo para él. O sea, cada vez que se habla de los derechos humanos en Guinea, reivindicaciones, el señor es más animal, es más salvaje, más agresivo. Respecto a lo que ha dicho la letrada, que no podemos culpar a los occidentales, concretamente a España. Claro que sí. En España se habla de derechos humanos y en Guinea también estamos sufriendo atropellos absolutos de derechos humanos. En España tenemos a Miguel Ángel Moratinos, que acaba de felicitar después de las elecciones del 20 de noviembre, públicamente un medio que ve en todo el mundo, felicita al sistema, al dictador que ha ganado las elecciones limpiamente y que el pueblo, yo soy parte de ese pueblo, muchos de aquí somos parte de ese pueblo, hemos votado a Obiang. Aunque Dios, que tan Dios es, todo el mundo no cree en Dios. Dios no tiene tanto poder como Obiang. Yo creo que vamos a acumular intervenciones. ¿Un minuto? No, un minuto no. Que no hay tiempo. 15 segundos.
un 15 segundos. El tema de los socialistas españoles es impresionante. La lista de los socialistas españoles, la realidad del volátil lo he contado. El mismo Zapatero, una referencia española, expresidente, hace negocios con la dictadura. Mariano Rajoy, cuando vino aquí al funeral del Adolfo Suárez, le negó el saludo, evitó de tener una imagen con él, pero cuando se necesitaba de él, de Guinea, se fue corriendo a Guinea a pedir su apoyo. Es impresionante que en España se habla de derechos humanos y en Guinea parece ser de que allí no hay derechos humanos, como si nosotros no somos humanos. Bueno, estamos en el siglo XXI. Bueno, dicho esto, para no exagerar. Gracias. Muchas gracias. Mira. Buenos días. Como habéis remarcado todos, parece que hay una invisibilidad absoluta de lo que ocurre, ¿no? Y de hecho los medios de comunicación hablan nada o muy poco. Luego, mi pregunta es, que lo han apuntado en la última intervención, ¿qué pasa en las redes sociales y si hay una respuesta o no frente a este silencio, parece institucional y de los medios de comunicación? Porque la verdad es que no sabemos nada o muy poco de Guinea. ¿Alguna intervención más? Hacemos 3. Es que usted no ha hecho una pregunta. Bueno, es que no es lo que podía pasar, pero bueno, es otro tema. La señora Gemma Jones ha hablado de este cuarto poder, que son las dependencias policiales, ¿no? Y que es, me gustaría que quizás ampliaras qué relación tiene este poder con el poder político, el Estado, ¿no? Y si realmente crees que hay una coherencia en este sistema represivo o no, o si realmente es hay una arbitrariedad absoluta en el ejercicio de la violencia. O sea, hay un plan específico en este de este cuarto poder. Sí, una vez. Yo insistir en esa misma pregunta, pero en concreto, si no veis una clara correlación entre los procedimientos de gobierno de la dictadura endemista y de la dictadura de Obiang, es decir, que cuando no podía comprar voluntades, dominaba por el terror, cuando entró el petróleo empezó a haber una disminución del terror, porque podía comprar voluntades, podía corromper, etc. Y cuando ha llegado la crisis económica, ha vuelto a los tiempos iniciales de él, ¿no? Entonces, yo tematizaría lo del cuarto poder, en realidad en Guinea ha sido el primer poder, lo que empezó por ser carcelero, Beach. Hola, frente a las intervenciones que han hecho, me llama mucho la atención que aún hoy en Guinea hablemos de colonialismo y que esté muy marcado. La compañera misma hablaba sobre el término de personas, o sea, quiénes son personas y cómo se asimila la definición de personas para que de pronto esto no suceda. Porque entonces, cuando hablamos de personas, ¿quiénes son los sujetos de derecho? ¿Cierto? Y a quiénes se aplican y por qué la violación sistemática de derechos humanos frente al régimen y a todo lo que hay. Me llama mucho la atención principalmente esa intervención, porque tendríamos que hacer una redefinición de muchos términos que de pronto a hoy en otros lugares no sucede, ¿cierto? Pero es muy llamativo cómo aún hablamos de hay regímenes marcados, hay violación sistemática de los derechos humanos. ¿Qué sucede realmente frente a todo esto del colonialismo?
y cuáles son los movimientos o qué luchas fuertes se gestan para que todo esto de pronto deje de suceder al interior de una región tan próspera y empobrecida como Guinea Ecuatorial. Muy bien, pues, ¿hay alguna más? Yo. Ah. Buenas tardes. Soy Severo Moto, presidente del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial. He asistido. Ha habido más de uno a quien me ha invitado para que viniera, me han invitado, pues no, yo creo que el tema era muy interesante y se me ha podido participar. Estoy francamente satisfecho de las intervenciones que han tenido lugar y, como lo han señalado, me parece, no solo Gem, pero también pues un cierto clima de tristeza, ¿no? Porque el panorama es evidentemente triste y habla unos restos 3 años en la cárcel por Nueva Orden, es una de las cárceles más terribles que hay en Guinea. La Nueva Orden es que no hay juicio ni condena, y por lo tanto, si conmueve a la persona que ha ordenado el carcelante, se muere, también acaba con la cárcel, ¿no? Entonces, el panorama es realmente interesante. Yo quisiera introducir un detallito que crea cierto margen de, no sé si de esperanza, porque si la esperanza es lo último que hay que perder, pues yo creo que los guineanos deberíamos perderla toda. Saben que todo empieza cuando la oposición presenta un proyecto de transición pacífica, que por cierto, pues digamos a 2 organizaciones de peso internacional, residentes en España, el Club Internacional de Prensa y el CITCAX de Toledo. Bueno, pues la calificación que hicieron del documento se parece mucho a la transición en España. Y ese proyecto ha funcionado. Yo diría que ha funcionado con sus pequeños detalles, incluso que han afectado algunos partidos, han tenido problemas internos, pero afortunadamente el documento no solo molestó profundamente a Obiang, porque él entiende que el poder solo se abandona con la violencia, pero no entiende que se pueda abandonar el poder pacíficamente. O sea, morir en el poder o morir por un golpe de Estado es más valiente que abandonar el poder pacíficamente, porque es una cobardía para él. El documento ha funcionado. Tan ha funcionado que hoy por hoy, Obiang, intentando huir de este proyecto que tanto le achucha, Estados Unidos, después del proyecto, de la presentación del proyecto, le ha insistido a que abandone el poder. Yo creo que es una potencia de peso, que además se puede considerar que es una de las que le apoya. Y Obiang sistemáticamente ha ido saltando todas las recomendaciones que le ha hecho de Estados Unidos. La Unión Europea ha entrado. La Unión Africana, vemos que estuvo Obasanjo, un expresidente militar nigeriano de peso, que incidió muchísimo en el tema de Gambia. Bueno, pues la situación es simplemente actual. Obiang no hace caso a lo que son no solo consejos ni recomendaciones, sino obligaciones que le impone la comunidad internacional. Pero hoy uno tiene que pensar que esa España que ha estado tan en silencio, después de las elecciones últimas del 20 de noviembre, sí, Moratinos alabó, me faltaba más, creo que es jefe del MAO, Movimiento de Amigos de Obiang. Yo no sé si en algún país del mundo hay esta distinción, es decir, de una expotencia que crea un círculo para proteger al dictador. No sé si existe, pero en Guinea existe un movimiento de, alguien le ha dicho, españoles amigos de Obiang. Bueno, eso lo tenemos como un peso de muchos pesos. Es uno de los pesos que ayudan a que todo lo que significa la materia reservada que viene pesando sobre Guinea Ecuatorial, mucho antes de que muriera Franco, porque el tema de Guinea, su café, su cacao, era un tema prohibido hacer campaña, para que no hubiera mucha afluencia de empresarios. Y esa materia reservada se mantiene en lo político, se mantuvo en lo económico, se mantiene en lo social. Pero, afortunadamente, después de que Moratinos apoyara la tragedia de las últimas elecciones, el secretario general del PSOE rechazó este resultado. Son signos
Estados Unidos, el PSOE rechazó estos resultados. Estados Unidos convocó una conferencia, una cumbre africano-americana, donde se advirtió a Obiang que abandonase el poder cuanto antes y que deslegitimaban aquellas elecciones. ¿Qué significa todo esto? Que ya no están las cosas tan abandonadas, que por lo visto, de alguna manera, queremos hacer aquello de que si olvidamos nuestra historia, nunca saldremos de la tragedia. Entonces, pero también recordarla nunca puede ser para quedar afincados en la tragedia pasada, sino en ver un poco la perspectiva que tenemos de futuro. Creo que en este momento ha habido dos encuentros después de la cumbre África en Estados Unidos, por lo menos dos cumbres en las que a Obiang, el presidente de Nigeria, no quiso saludar a Obiang. En una última, 50 países africanos, de 50, 40 le han dicho que se baje del poder. 10, por el visto, dijeron que les caía muy bien. Entonces, en esta situación, creo que sin desmentir todo lo que se ha dicho naturalmente que existe, cabe un cierto margen de esperanza. El mundo está sobre Obiang y creo que una de las grandes alegrías que he tenido es que Amnistía se ha sumado a la ONU, a la Unión Europea, a los Estados Unidos y al pueblo guineano exigiendo que Obiang se marche. Muchas gracias. Bueno, a mí me encantaría poder acabar aquí con un poco de esperanza, pero le voy a pasar ahora la palabra a los ponentes y por el orden un poco de las preguntas, Gemma, Alfredo y Enrique no te han mencionado mucho, pero por si quieres hacer alguna consideración final. Gemma. Sí, bueno, el caballero de por ahí había hecho una pregunta relacionada a la invisibilidad absoluta, las redes sociales. Bueno, las noticias, verdaderamente cuando yo he sentido que Guinea Ecuatorial ha sido más protagonista en medios de información últimamente fue a raíz del 7M. Y últimamente, si estamos en los medios de comunicación, es por la investigación del juez Pedraz. Y recientemente que ha llamado, ha convocado a uno de los hijos de Obiang para que declare, el cual se ha negado por sus múltiples ocupaciones políticas y por el estado sanitario de Guinea Ecuatorial del virus de Marburgo. Quien sí que está muy activo en redes sociales es el vicepresidente del país. Desde ahí es donde nos enteramos en Twitter de qué es lo que, de las decisiones o de lo que se está llevando a cabo en el país. Verdaderamente, yo me duele decir esto, porque yo quiero mucho a Guinea, quiero mucho a España, pero me parece que ambos países tienen una relación tóxica. Es como una relación de pareja que no se acaba de solucionar, ¿no? Donde fundamentalmente prima la hipocresía. Porque son relaciones que nos quieren hacer ver que son diplomáticas, que hay un cierto hermanamiento entre el Reino de España y la República de Guinea Ecuatorial, pero no se traduce en nada. Les voy a poner un ejemplo. Marzo de 2020, este Estado, el Reino de España, fleta un avión para que los españoles salgan de Guinea Ecuatorial porque ante el inminente estado de alarma y cierre del espacio aéreo. Antes de que los españoles de origen ecuatoguineano se subieran a ese avión, se les obligó a firmar un papel en el que renunciaban a entrar en Guinea Ecuatorial para siempre. Y era una condición inexorable para que se subiesen a ese avión. Fíjese el escenario. Yo no soy residente en Guinea, estoy de vacaciones, se ha desatado una alarma sanitaria. Me hacen firmar ese documento que es condición sine qua non para que yo pueda retornar a España y no me quede aquí atrapado, o a España o a otros países donde yo tengo mi actividad económica, donde tengo mi vida. Y a día de hoy esas familias están rotas y llorando porque los que estamos en el exterior somos proveedores de los que están dentro, somos proveedores económicos. Cuando vamos ahí hacemos una inversión económica fuerte de dinero y yo llevo arrastrándome 3 años y no he conseguido absolutamente nada. He deslizado estas conversaciones, las he deslizado al Partido Socialista, he deslizado a los entes diplomáticos que por favor que nos ayuden. Nadie quiere hacer absolutamente nada. Se están produciendo las devoluciones de los ciudadanos españoles, están siendo expulsados
porque han firmado ese documento y cuando llegan a Guinea Ecuatorial les impiden entrar. Es que es todo un sinsentido y la erótica del poder, de la fuerza, de la coacción, se vuelve a imponer. Una vez más, no hay empatía, no hay amor. En Guinea Ecuatorial son contextos donde los debates no existen. Yo te impongo y tú obedeces. Es que es lo que hay. Eso con respecto a esa pregunta. No sé si tengo que contestar a las otras o cómo hago. Sí, luego la compañera había hecho una mención al cuarto poder y el señor Aranzadi también. Bueno, yo no sabría decir si es un cuarto poder o un primer poder, pero sí que es una realidad que las detenciones arbitrarias están viniendo a perpetuar, o sea, son un instrumento o una solución que ha venido a mitigar la economía de subsistencia del funcionariado público. Entiéndanme ustedes, la inflación aquí yo veo que me gusta TikTok. Yo soy creadora de contenido y utilizo TikTok y yo veo como muchos españoles van al Mercadona, hacen sus vídeos y dicen, uy, es que los huevos han subido mucho. Imagínense si han subido los huevos aquí, nosotros que no tenemos industria de nada y que no producimos nada más que recursos naturales, imagínense cómo está la inflación en la República de Guinea Ecuatorial. Yo soy un policía que tengo potestad y tengo esa autoridad que proviene de los poderes públicos que yo represento y que tengo la capacidad de poder privar de libertad en cualquier momento simplemente por el traje que yo porto, entonces ha hecho que esta presión económica haya popularizado todo este tipo de detenciones arbitrarias. En Guinea Ecuatorial tú denuncias a alguien y se convierte inmediatamente esa situación de denuncia en un escenario para imponer una multa que directamente va al bolsillo del funcionario público. Bueno, a ver, es sábado o es viernes, yo necesito hacer mi compra, dame un 500.000. 500.000 son 750 euros. O dame 200.000. Yo no pago, yo no negocio. Pero hay mucha gente que no tiene la posibilidad de poder imponerse y decir, yo no voy a negociar, porque no tienen otra alternativa. Lo siguiente es que te bajen a la cárcel pública de Blaivitz y se sabe cuándo se entra, pero cuándo no se sabe cuándo se sale. Entonces, eso, dentro de ese entorno intimidatorio, es normal, porque es que es un entorno aterrador. Es un entorno aterrador. Cuando a mí me detuvieron, me llevaron a la gendarmería, que son unas viviendas públicas, o sea, que son viviendas sociales, que son casas que están destinadas a detener a la gente, porque son casas. Entonces, se da la paradoja de que tú ves a los presos descamisados en un habitáculo, 40 o 50 metidos, y luego ves al niño pasar con el balón, con la pelota. Y ese sentido común no cabe. Y cuando les dices que, bueno, es que ustedes no respetan los derechos humanos, eres poco más o menos que un criminal, que un delincuente, que un opositor. No, señores, soy alguien que tiene sentido común. Y luego, pues sí, no hay ninguna correlación, o sea, no hay ninguna coherencia, son detenciones totalmente arbitrarias. Si yo te debo dinero y te cito en la gendarmería y no me lo devuelves o me lo pagas, te quedas ahí detenido, no tiene que haber ningún tipo de indicio o criminalidad entre la conducta que se enjuicia y la conducta denunciada para que sufras una prisión preventiva en el contexto puro y duro de la arbitrariedad, en el contexto de la hostigación y de la represión. Es que no hay mucho más. Y luego, con respecto a su cuestión, la he tenido en cuenta cuando ha hablado de que sí, bueno, España, tal, cuando hablamos de la colonización, sí, yo no quiero que se malentienda, sí, España tiene una responsabilidad con respecto a la República de Guinea Ecuatorial por cómo se han hecho las cosas, pero nosotros, pasados el tiempo, deberíamos de tener la capacidad suficiente de reivindicarnos y de hacer las cosas bien, porque en algún momento tiene que llegar ese momento. No podemos estar toda la vida igual. Y sí, he escuchado la intervención del señor Severo Moto. Si le voy a ser honesta, no me ha albergado, no me ha infundido esperanzas. Sigo igual de triste que cuando empecé esta jornada, la verdad, pero lo tengo en cuenta, he tomado en cuenta porque ha dicho cosas que yo no sabía. Muchas gracias. Sí. Sí, voy a ir rápidamente sobre la invisibilidad y la pregunta de lo que pasa en las redes sociales.
bueno, no sé si ha precisado con relación a la ciudadanía española o a la guineana, ¿no? Los guineanos sí, están en redes sociales, pero es un círculo, digamos, cerrado, ¿no? Pero han sido muy importantes en estos últimos años el tema de redes sociales en la lucha o para visibilizar o hacer concienciar a los guineanos de lo que ocurre. Pero respecto a la ciudadanía española, yo creo la invisibilidad que empieza, creo que desde la parte académica, ¿no? Porque si se ignora Guinea desde la secundaria, que había sido colonia y después provincia hasta relativamente hasta ayer, pues esa gente ya es gente mayor y desconoce totalmente, ¿no? Y luego a nivel institucional también, sobre todo desde el año 2000, que se cambió en el gobierno de España la política con respecto a Guinea. Y es un aspecto que conozco de primera mano. De manera que ese desconocimiento, pues, porque para que uno se interese debe saber antes. Entonces, no, ese es un primer aspecto. El Aranzadi sobre si hay una correlación de cuando el poder podía pagar y el terror. No. Lo único que relevante, o sea, lo que tengo constatado es que cuando hay una reacción de la ciudadanía guineana, el régimen aumenta la represión. Entonces, los momentos de aparente tranquilidad son momentos en los que no hay reacciones internas. Podría ser, y lo es, que a partir de la crisis de 2014, y hay ciudadanos que sí se quejan, ya van más allá, ¿no? Y correlativamente se ve la represión, pero es sistemático para mí. Mayor represión cuando hay más actividad de contestación interna. Y así han sido por lo menos los 43 años, 4 de Obiangel. Y después, bueno, yo creo que se ven signos, sí, se ven signos que esperamos que se consoliden, ¿no? Para un cambio por lo menos de lo que estamos viendo tímidamente en España. Sabemos que la España política todavía es reacia a tratar el tema de Guinea. Luis Obiang está en su ocaso, o sea, es el hecho natural, y está en su ocaso, lo sabemos. Es verdad que ya ha dado el relevo a su hijo, pero también no sabemos qué pasaría si termina por irse del todo, porque ahora va intermitentemente, ya lo vemos. Hay meses que no aparece y aparece una semana. Es lo que yo podría decir. Sí, para terminar, me imagino, ¿no? Ya nos vamos a comer. Está bien, he abierto y cierro un poco, no ha habido reflexión o comentarios o preguntas un poco sobre la historia, aparte de, bueno, la responsabilidad y todo esto. Pero bueno, yo lo que quiero decir, o por qué, bueno, principalmente porque soy historiador, mi análisis siempre está muy enfocado al presente, pero interpretando el presente desde esa perspectiva histórica, porque es como me parece que tiene más sentido y que se puede comprender mejor, ¿no? Diferentes disciplinas pueden estar de desacuerdo con esto, pero yo, bueno, la manera en la que mejor yo me he criado en un ambiente pues, del exilio, en un ambiente en el que la denuncia de la situación de Guinea, la involucración de mi padre y luego más adelante de mi tío y todo esto en la situación de Guinea y oír constantemente qué es lo que estaba pasando en Guinea y todo esto ha sido una cosa que ha sido parte de esto, de mi infancia, adolescencia y ahora mismo ya de pues, lo que sea, ¿no? Que estamos ahora. Y una transición, pero en cierto modo, ¿qué me llevó a estudiar la historia? Me llevó a estudiar la historia e intentar comprender eso, intentar comprender cómo habíamos llegado ahí. Realmente intentar comprender qué es lo que nos estaba pasando.
porque, sinceramente, podemos hablar de las formas en que todo esto se manifiesta, pero antes se manifestaba de una manera, en la época colonial, ahora se manifiesta de otra. Pero en el fondo, ¿qué es lo cuál es el sustrato de esto? Yo creo que desgraciadamente, creo que no, la mayoría no de la sociedad de Guinea Ecuatorial, incluso los que están involucrados en sociedad civil y partidos políticos, por desgracia creo que no ha habido ese grado de análisis. Y quiero poner esto de relieve porque es importante, porque si no creo que vamos a cometer el mismo error. O bien se irá, o se morirá, o le echarán, no lo sé. ¿Qué es lo que llega el después? Es lo que me preocupa. Y creo que lo que llegue después, si no entendemos realmente qué es lo que nos ha pasado, qué es lo que nos pasa, podemos volver a repetir estos errores. En el año 2002 hice mi trabajo de campo, 2002-2003, entrevistando a hombres y mujeres en las zonas rurales de la región continental. Y todavía recuerdo, y eso me ha marcado, ¿no? Porque realmente esa gente son los grandes olvidados de lo que pasó. Había unas élites, entre comillas, porque en Guinea realmente los africanos no eran élites, ¿no? Pero bueno, había unas élites, entre comillas, que dirigieron el país en una dirección particular, pero realmente la mayoría de la población, y sobre todo las zonas rurales, fueron los grandes olvidados. Y yo recuerdo a este señor, ¿no? Que de repente estábamos hablando y empieza como a gritar, parece que estaba diciendo tonterías, una locura. Bueno, pero realmente no era así. Él decía algo así como: la vergüenza está encarcelada y el todo vale anda suelto. Y estaba denunciando desde la perspectiva de su cultura política de un hombre de edad, estaba denunciando qué estaba sucediendo en Guinea Ecuatorial en el 2002. Y es el poder. Yo creo que muchos hemos estado hablando aquí y la palabra poder ha surgido. Porque ese es el sustrato. ¿Qué es y para qué es el poder? Y no es igual que en la época colonial, ha evolucionado, pero hay un grado alto de continuidad. Y cambiar la concepción de qué es el poder y para qué es el poder es lo que nos hace falta. Yo por eso espero que entremos en un grado más profundo de... Es difícil, ¿no? Porque por un lado tienes que luchar contra esto, ¿no? Ese activismo, esas organizaciones políticas o las organizaciones sociales, pero por otro lado, al mismo tiempo, hay que reflexionar, ¿no? Sobre lo que se va a hacer. Yo por eso espero que bueno, este tipo de eventos nos sirvan no solo para, como el señor Monto ha dicho, ¿no? Para que albergar un poco de esperanza, pero yo creo que tenemos que tener un poco de esperanza, porque si no, ¿qué es la vida sin esperanza, no? Pero al mismo tiempo tenemos que ser realistas y tenemos que ser analíticos. Y yo espero que entre todo eso y los esfuerzos, que cada vez se va sumando más gente, y sí es cierto que hacemos esto ahora aquí en España, pero sí es cierto que es importante. Es importante, yo creo que la gente, los españoles tienen que comprender, ¿no? Que cuando los guineanos se quejan, los españoles tienen que comprender que no sentirse solos es importante, ¿no? Y el guineano, desgraciadamente, yo creo que se siente solo en la mayoría de las cosas. Muy solo. Vale, gracias. Solo recuerdo que volvemos a las 4:30. Sí, hay un espacio aquí al lado, justamente al frente, donde hay para comer 20 personas, cada uno pagándose lo suyo, salvo los ponentes, evidentemente. Está aquí al lado, o sea, como podemos compartir, no somos tantos, a lo mejor podríamos entrar todos en este espacio. Es la sala de reuniones justamente al lado. Se va a sumar.